Está escuchando el podcast de Graceway Crecer a Fondo con Dr. Jeff Adams. Hola amigos y bienvenidos a este podcast que se llama Crecer a Fondo. Todo tiene que ver con la necesidad de crecer, cambiar, transformarnos y todo esto en cualquier sentido que sea, espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente, hasta físicamente, ¿no? Así que Karen está conmigo, yo soy Jeff y estamos aquí hablando desde la iglesia Graceway en la ciudad de Kansas, los Estados Unidos. Es un podcast que sale cada semana con mucho gusto. Y últimamente, Karen, estamos hablando de un libro que leí yo hace algunos años atrás que se llama El don de ser tú mismo, Sí. ¿verdad? Y la necesidad que tenemos como seres humanos de conformarnos a la misma imagen que Dios tiene para cada uno de nosotros y no aparentar otra persona más. Exacto. Esta es la idea. Ahora, en todo esto hemos hablado de estas máscaras que muchas veces usamos, ¿verdad? Y Sí. trajiste una máscara Sí. como ejemplo, como ilustración. Sí. ¿Y qué piensas de las máscaras? ¿Qué puedes decir después de ya varios episodios de hablar de este problema que tenemos como seres humanos? Que es más común de lo que imaginamos. Buen punto. Sí, Es algo muy común. sí, Y no solamente en el mundo, pero específicamente en la iglesia. sí. Y por eso que muchas veces nos estamos escondiendo en la iglesia y como fortaleza sin salir al mundo con las noticias del reino de Dios, que es la misión del Señor. Y en vez de esto, ahí nos escondemos tras las máscaras queriendo ser algo que en realidad no lo somos. Exacto. Y cada vez que pienso en esto, Karen, yo pienso en la historia que tenemos en el libro de Génesis, de Adán y Eva en el huerto de Edén. Y entonces todo bien paraíso, y Dios les había dado pues un montón de cosas, todo lo que necesitaban y más. Y como decía nuestro pastor Tim el domingo pasado en su mensaje, también les dio responsabilidad, trabajo. El paraíso no es simplemente estar ahí en la playa sin hacer nada, es trabajar, es tener propósito, es tener significado, es seguir el plan que Dios tiene para nosotros. Pero entonces en este paraíso se les acerca la serpiente. Todos conocemos la historia, pero ¿qué fue, Karen, la mentira de la serpiente? ¿Qué les dijo? Que podrían ser como Dios. Que si hacían tal cosa o cual cosa, iban a llegar a ser como Él, a ser tan sabios como Él. En el sentido de discernir la diferencia entre el bien y el mal, ¿verdad? ¿Y cuál fue el problema? Que no sucedió. Pues la realidad es que sucedió en cierto sentido. Llegaron a entender la diferencia entre el bien y el mal, pero por la mala experiencia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Confiaron en el diablo, en la mentira del diablo y no en el mismo Dios. Exacto. Algo así, ¿verdad? Y qué ironía, porque el plan de Dios desde un principio era que podrían conformarse a su imagen. No es que iban a llegar a ser igual a Dios, que es imposible, pero Dios desde un principio tenía la idea en el paraíso de que el ser humano podría seguir creciendo y creciendo, aprendiendo, hasta llegar a tener esta sabiduría, como dices, este conocimiento. Pero la ironía es que llegaron a experimentar la diferencia entre bien y mal, pero confiando en la mentira del diablo y no en la verdad de Dios. Y el plan de Dios era que llegaran a esto, pero el diablo dijo, no, ¿qué necesidad tienen de Dios? Es posible llegar a ser como Dios sin Dios. Lo que yo pienso fue que fue un acto de mucha vanidad. Totalmente. Y
Y uso la palabra vanidad, sé que podría usar muchas otras palabras, pero porque siento que actualmente también estamos viviendo en una era de mucha vanidad. Vanidad, vanagloria, orgullo, tantas Sí, cosas, arrogancia. sí, y a veces leyendo en diferentes partes de la Biblia, ¿no? Am, Tal vez ahora es bien obvio porque tenemos como las imágenes en la mano pues existe toda esta parafernalia de mostrar lo que tienes y cosas así. Pero cuando leemos en la Biblia, también a ellos les gustaba mostrar lo que tenían, ¿no? Exacto. Y el problema es el mismo deseo, el mismo orgullo, la misma vanidad que ha existido desde este momento, que nosotros hoy en día estamos escuchando la misma mentira, que es posible llegar a ser como Dios, pero sin Dios. Y como dices, hoy, ¿para qué necesito Dios? Tengo mi iPhone. Siri vive aquí en mi iPhone. Y Siri me dice todo lo que necesito saber. ¿Verdad? Y a propósito, amo mi iPhone. Sí, exacto. No Es es una muy crítica útil. de la tecnología, Sí. pero es esta tendencia que tenemos como seres humanos, pensar que podemos llegar a ser como Dios sin Dios. Pero cuando esto pasó, ¿qué sucedió a Adán y Eva? Ahí en el huerto, aquel día que creyeron la mentira de Satanás. ¿Te acuerdas? Se, se dieron cuenta de muchas cosas, ¿no? Específicamente, ¿qué? De que estaban desnudos. Exactamente, exactamente. Ujú. Y es muy interesante que en el capítulo anterior, en capítulo 2, versículo 25 dice que estaban ambos desnudos, el hombre y la mujer, y no se avergonzaban. Ujú. ¿Qué quiere decir esto, Karen? No sé, me parece un poco raro, pastor, porque me estaba poniendo a pensar, ¿y qué significa eso? Que Dios creó al principio todo creyendo que todos íbamos a estar desnudos todo el tiempo. O sea, me confunde un poco, la verdad. A muchas personas. Por eso hago Ujú, la pregunta, porque cuando nosotros estamos leyendo esto, ujú. a través de los lentes modernos que tenemos y Ya. los problemas sexuales que tenemos que reconocer Oh. que en aquel entonces no existía pornografía, no existía prostitución, no existía nada de eso. Eran inocentes en aquel sentido. Puros. Puros, exactamente, buena palabra. Así que tenemos que reconocer también que los antiguos, cuando escribieron la Biblia, cuando hablaban en los días de la antigüedad, los días bíblicos, hablaban de una forma diferente. Hablaban en parábolas, hablaban en sabiduría, hablaban en historias y todo esto. Y entonces el autor está queriendo decirnos que, oigan, algo muy importante pasó. Quedaron desnudos, o mejor dicho, llegaron a reconocer que estaban desnudos, pero antes estaban desnudos, pero sin ninguna vergüenza. Y por eso digo que no tiene tanto que ver con nuestras ideas de sexualidad Ujú. que pensaríamos automáticamente hoy en día, porque es un problema por todos lados. Pero esto más bien, creo yo, tiene que ver con lo que llamamos nosotros hoy día la transparencia, la Mm, autenticidad, el ujú. hecho de que antes de la caída no tenían nada que esconder, no tenían nada que probar, tenían todo provisto por el mismo Dios y no les faltaba nada. Entonces totalmente desnudos pero sin vergüenza, porque ¿qué necesidad tenían de algo más? Pero ahora, ¿qué quieren hacer después de reconocer que estamos desnudos? Cubrirse. Exactamente. Quisieron cubrirse. De nuevo, estamos en la misma posición contemporánea en que nos encontramos hoy día. Esta idea de las máscaras. Tenemos que cubrirnos. Lo que tengo no es lo suficiente. Mm. Y entonces nosotros queremos ser algo que no lo somos. Dios nos ha creado con cierto propósito, con ciertas ideas, con ciertos talentos y todos diferentes, todo esto muy bello, pero muchas veces tenemos la idea, escuchando la mentira del diablo, que no, eso no es lo suficiente.
Y yo creo que muchas veces en la iglesia, y digo en sentido general, no de alguna iglesia específica, pero muchas veces como líderes, como creyentes, como pastores, damos la impresión de que lo que tenemos no es lo suficiente. Eso me hace pensar en algo que, eh, mm, por lo cual me siento muy contenta de hacer el podcast, es que en algún momento, mm, y creo que se lo he comentado fuera de cámaras, yo me di cuenta que tenía un don que era el don de la elocuencia. Mm, Y, eh, Abogada, sale la abogada. y a veces eso es mal visto, Ajá, porque las personas pueden creer que uno puede estar presumiendo de su hablar. Pero una de las cosas que yo a veces tenía en mi corazón era poder en algún momento llegar a usar eso para algo útil para el Señor. por supuesto. Y a través de esto, lo digo con mucha humildad, ¿no? Ha sido posible. Ujú, Pero sería muy fácil lamentarse de algo bueno que uno tiene ujú. y no querer usarlo. Exactamente. ¿Y de dónde recibimos estas cosas? Del Señor. Por supuesto. O sea, y puede ser que alguien sea muy hábil para otra cosa y porque alguien le hace una crítica o algo, no quiere usar ese don. Ujú, ujú. O me dejo entender, o sea, alguien puede creer que algo como que es positivo, pero porque le dieron una crítica, ahora ya no quiere ni siquiera usarlo. Correcto. Han hecho estudios y en esos estudios han determinado, no sé cómo, no soy científico en este sentido, pero dicen que cada ser humano tiene como promedio entre 3 y 5 talentos natos que el Señor les ha dado desde su nacimiento. Aquí no estamos Mm, hablando de dones espirituales y todo esto, aunque Dios, claro, puede tomar los talentos que tenemos y inyectarlos del Espíritu Santo y llegan a ser dones espirituales dependiendo de cómo uno quiere ver todo esto. Pero mi punto es que Dios le ha dado a cada persona ciertos talentos, no tan solo a creyentes, porque cada ser humano ha sido creado en la imagen de Dios. ujú. Y el pecado, por supuesto, nos ha quitado una buena parte de esta imagen, pero siempre quedan restantes de Dios en el ser humano. El ser humano es algo estupendo, a pesar del pecado que somos capaces de cometer. ¿Y cómo evitamos la vanidad? ¿Qué pregunta? ¿Qué crees? ¿Qué es la vanidad? Es desconcentrarse de lo importante, creo yo, a veces. ¿Y qué es lo importante? Muchas preguntas, ¿no? Es, es como lo esencial en lo que uno tiene que estar concentrado en ese momento de tu vida, tal vez, ¿no? Am, ¿Por qué es que el orgullo es un pecado tan básico? Algunos dirían que es el pecado fundamental de todos. Porque te miras a ti mismo. Exacto. O sea, quita el enfoque de Dios, Ujú, quien nos provee de todo, ujú. y entonces comenzamos a pensar que yo puedo hacer esto sin Dios. Y yo sostengo que este fue el problema en el huerto de Edén. Satanás tentándoles a confiar en sí mismos en vez de confiar en Dios para proveer todo lo que querían. Y qué ironía, porque Dios les había dado todo. Entonces, queriendo más del todo que Dios les había provisto, quedaron con menos que nada. Sin soga y sin cabra. Exacto. Mm. Entonces, posiblemente, y bueno, cada quien tendrá sus ideas, por supuesto, pero sin duda las escrituras hablan con una fuerza, con una profundidad en cuanto al problema del orgullo, por el orgullo es confiar en uno mismo y no confiar en el Señor. Y eso justo le iba a preguntar, ¿por qué en la Biblia hay tanto énfasis en contra del orgullo?
y de la altivez? Por eso. ¿Por qué es tan detestable ante los ojos de Dios? Y yo creo que la respuesta está en Génesis capítulo 3 con esta misma mentira. O sea, habían recibido todo, no faltaba nada, pero piensan que necesitan más y que no necesitan a Dios para conseguir lo que creen necesitar. Y entonces por eso yo creo que hoy día estamos en la misma posición. ¿Dios ha cambiado? No. Por supuesto que no. Entonces Dios quiere darnos todo lo que necesitamos y más. Su misericordia, su gracia, Él quiere darnos abundancia. No es un evangelio de la prosperidad, que es otra cosa, pero el hecho de que Dios nos ama, siempre nos ha amado. Pablo dijo a los romanos que Dios nos amaba, aun cuando éramos sus enemigos. Así que no podemos dudar del amor de Dios. Y Romanos también, capítulo 8, Pablo dice que nada nos pueda separar de este amor. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ponemos máscaras queriendo ser algo que no lo somos y buscando hacer algo en donde no necesitamos a Dios. Esto para mí es el orgullo y porque es tan peligroso. Ajá, gracias. Tengo una pregunta de curiosidad así, de que usted que ha estudiado tanto la Biblia. Actualmente, por ejemplo, tenemos el social media, que es parte de un poco de todo lo que nos rodea, ¿no? Y en el pasado, ¿qué era el social media de las épocas bíblicas? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Interesante porque 300 años atrás, la mayoría de la gente no viajaba más de 20 millas de su casa en toda su vida. ¿Ah, sí? Sí, entonces fue muy raro viajar. Y la gran mayoría de la gente, bueno, Jesús, por ejemplo, nunca viajó más de 50, 60 millas de su hogar en toda su vida. Solamente cuando era bebé, sus padres lo llevó a Egipto, que tampoco queda tan lejos, pero de allí, de Nazaret, fue a Jerusalén, a Jericó, a lugares así, pero es un lugar muy, muy chico. Entonces, en el pueblo, el pueblo era quizá equivalente de lo que son las redes sociales hoy en día, porque en el pueblo todo se conoce, todo se dice. Y todo se ve. Y todo se ve exactamente. Pero qué interesante eso de las redes sociales y el orgullo y todo esto, porque es como que antes de tener Face, antes de tener Twitter, antes de todo esto, Instagram, éramos las mismas personas. Sí. Pero es como que ahora que tenemos la facilidad para expresar lo que tenemos adentro, estamos viendo todo esto y estamos diciendo, estamos desnudos. Sí, y creo que es bien fácil crear una realidad paralela. Correcto. Con lo que está pasando en la actualidad, porque puedes... La máscara otra sí, vez. se puede enmascarar absolutamente todo. Puedes... y a veces siento que es bien difícil también para los más jovencitos, porque ellos ahora están más expuestos en el sentido de que yo como mamá me preocupo en poder enseñarle... o sea, me asusta el estrés que tienen los chicos con el social media, ¿no? Una pregunta. Posiblemente alguien está escuchándonos en este podcast el día de hoy y está pensando, reflexionando y diciendo, yo creo que he caído en este problema, estoy buscando ser algo que no lo soy. ¿Qué puede hacer? ¿Qué consejo le damos? Que no crea que eso que ve tiene que ser su vida. Es bien fácil creer que la vida que uno está viendo de esa persona, que ni siquiera tal vez es real, uno también tiene que ser así, que de repente uno tiene que decir, tengo éxito porque estoy haciendo ejercicio. De repente uno en ese momento no puede hacer ejercicio. O tengo éxito porque tengo esta casa y de repente yo no tengo esa casa. Entonces es como,
yo no tengo que ser como esa persona. Yo tengo que ser yo y ser feliz con lo que en ese momento tengo en mi vida y soy en mi vida. Posiblemente un buen primer paso sería que cada quien buscara su propósito, el Sí. propósito que Dios le ha dado. Ujú, Tenemos mucho en común. Tenemos en común a Dios, ujú. las Escrituras, la misión de Dios en este mundo, el reino de Dios y todo esto, lo que tenemos en común. Pero fuera de eso, cada uno de nosotros es único, totalmente único. Nunca ha habido un Karen en este mundo como tú, ni habrá después, porque eres única. Yo también soy único. Y yo creo que cada persona tiene que entender cuál es el propósito que Dios ha tenido para esta persona desde antes de su nacimiento. Efesios 2:10 habla de esto, hablando del propósito que Dios ha tenido desde antes. Yo trabajo en esto el día de hoy, ayudando a ejecutivos y líderes y todo esto a encontrar cuál es su propósito, haciéndoles preguntas, haciendo ejercicios, pero cualquiera puede hacerlo. O sea, Sí. con mucho gusto yo puedo ayudar, pero cada persona tiene este propósito. Y yo creo que Pablo hablaba de esto en Romanos 12, 1 de Corintios 12, cuando hablaba del cuerpo de Cristo como un cuerpo humano, que cada uno de nosotros tenemos una función diferente, talentos diferentes, propósitos diferentes. Y yo creo que si uno puede aprender por qué nací yo, por qué Dios me puso en este mundo, y entonces entender el don de ser uno mismo. Sí. Este es el tema que tenemos. Y como usted dice, el ser genuinos para con uno mismo y para con los demás, y eso realmente se transparenta. Cuando uno es genuino, se transparenta. Cuando uno se enmascara, en algún momento eso se llega a Llegar a notar. estar desnudo sin vergüenza. Sí, 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 Desnudo no en exacto. el sentido sexual, sino abierto. Y tal Nada que vez, esconder. sí, y tal vez ese es como mi deseo para con mi hija y las personas más jovencitos, ¿no? Que se sientan genuinos, contentos con ellos mismos, Y qué difícil ¿no? para los prejuveniles, para los jóvenes, Y también para con la presión nosotros. social. Sí, eso es lo que yo veo que para ellos es duro. Me acuerdo que vi un chiste, en inglés estaba, ¿no? Decían, cuando fuiste joven en los 90, ¿no? Y que de todo lo que tú hiciste, por más gracioso o loco que haya sido, Sí, no hay una foto de eso. sí, No hay foto, no hay evidencia, decían. exacto. Hice Ahora tal la cosa. evidencia En está. cambio ahora la presión que tienen los Sí. jóvenes es que cualquier cosa hay una evidencia. Y Haciendo memorias. sí, por un lado es bonito porque tienes las memorias, pero por un otro lado, si por ejemplo el otro día me quedé dormida estábamos en una reunión, puede ser un ejemplo tonto, pero me acuerdo que estaba tan fresca la tarde, habíamos comido, estábamos todos entre amigos, estábamos en un patio y la silla era comodísima, era como una mecedora y yo me empecé a mecer y empecé a tomar una siesta, ¿no? Pero en eso dormitaba, no estaba profundamente dormida, sino estaba como dormitando. Y yo decía, por favor, no quiero quedarme así dormida con la boca abierta, ¿no? Porque a veces uno se queda dormido así, porque dije, si no, alguien me va a tomar foto y van a hacer un meme, ¿no? Y luego mis amigos, no llegó a pasar, no llegué a abrir la boca así, pero a lo que yo voy es, a veces ya uno dice, de todo te pueden tomar una foto y hacerte un meme, y a mí me daría risa, ¿no? Pero si uno no está seguro de quién es, Mm. y como usted dice, o es sensible o se ofende, o simplemente tiene esa presión, puede llegar a ser dañino para otras A personas. final de cuentas, el mundo ha cambiado, Dios no ha cambiado, la naturaleza humana no ha cambiado, y siempre estamos luchando con la misma mentira del diablo desde Génesis capítulo 3, queriendo llegar a ser como Dios sin Dios, y pensando que por nuestra fuerza podemos llegar a ser algo que no lo somos ahora, en vez de entender el don de ser uno mismo. Sí. Dios
ha dado valor a cada ser humano, propósito, significado a cada ser humano, pero la mentira es que eso no es suficiente. Yo tengo que ser algún otro. Yo tengo que ser como ella, yo tengo que ser como él, yo tengo que llegar a ser esto. Creo que esa palabra que usted dijo es clave, valioso. Correcto. Estaba tratando de entender qué se puede hacer, como dice, qué consejo podemos dar para nosotros mismos también, ¿no? Para mí venir acá y conversar con ustedes es una consejería personal también, ¿no? Y con nuestros Siempre. amigos. Pero el valor, como usted dice, ¿no? Entendernos y sabernos valiosos ante los ojos don del de Señor. ser tú mismo, el valor de ser tú mismo. Sí, sí. Las dos cosas van de la mano, ¿no? Exacto. Ujú. Bueno, Karen, qué bueno hablar de todo esto. Sí. Estamos aprendiendo, Sí. estamos acercándonos poco a poco al final de esta serie de episodios, pero ha sido muy interesante. Sí. Y gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Sin ustedes, pues no estamos haciendo nada. Y gracias por los comentarios que han dejado. Gracias por invitar a sus amigos, sus familiares y todo esto. Aquí estamos normalmente. Otro episodio sale cada semana, pero puedes suscribirte en cualquier lugar en donde buscas tus podcasts, en Spotify, en Amazon, en pues Apple, por todos lados, o el sitio de Graceway, lo que sea. Pero gracias y aquí vamos a verlos de hoy en 8. Que Dios les bendiga.